Bienvenidos nuevamente a Presente Podcast aquí en Santa Cruz. Gracias por vernos, gracias a WD Studio por el espacio y por los equipos. Estamos sumamente agradecidos por su apoyo. Hoy día vamos a estar con Gaby, con Alex y con Beto hablando un poquito de las encuestas, del panorama electoral, qué es lo que está pasando hasta ahora. Gracias chicos por estar aquí. Hola, hola, hola. Gracias por invitarnos como siempre y ya vamos a estar revisando las encuestas. Alex, primera vez. Así es, primera vez. Gracias por la invitación a ustedes, chicos, y hablar sobre lo que nos importa, ¿no? Claro. Y Beto, regular. Sumamente contento de estar acá y poder analizar todo el panorama nacional y el panorama electoral que está bastante interesante. Pero bueno, vamos a seguir directamente mejor. Buenísimo. Tenemos entonces algunas gráficas, no sé si pueden ponerme entonces la primera, los resultados de la encuesta Unitel. Si me pueden ayudar, más o menos les voy leyendo un poco los resultados. Tenemos en los primeros cuatro, Samuel, Tuto, Manfred y Andrónico, y después ya tenemos menos de 3% de Rodrigo a Eduardo. Lo interesante son los blancos, nulos y indecisos que Sí. han crecido, ¿no? Entonces, a ver, empecemos contigo, Humberto. ¿Qué es lo que te llama la atención? Lo que veo y lo que no es de sorprenderse, la verdad, es que lo cierto es que esto no sucede hace 30 años, no sucede hace mucho tiempo. El hecho de que no haya un candidato hegemónico, que no haya un candidato que represente plenamente a la oposición y ni siquiera un candidato que represente plenamente al bloque de izquierda, como estamos viendo, ¿no? Están las distintas candidaturas como la de Eva Copa, están las candidaturas como de Andrónico, a su vez también la de Eduardo del Castillo, pero sin embargo no hay una candidatura que verdaderamente sea hegemónica en su bloque o en su lado político, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo y estoy vislumbrando y vemos de que la ciudadanía está completamente cansada y lo podemos ver reflejado en los votos nulos, en los votos blancos, en los indecisos respecto a lo que viene siendo la clase política nacional. Y eso tenemos que evaluarlo y tiene que hacer un examen para la clase política y ver cuál ha sido su rendimiento en los últimos años para llegar a este punto en el cual la ciudadanía está completamente desconfiada y no está para nada decidida respecto a quién puede ser una opción idónea para administrar la cosa pública de aquí a los próximos 5 años. Sí, ¿no? Y ver al MAS sin llegar ni siquiera a 5%. Eso es algo Sí, Entonces, demasiado. es complicado y es justo esa desaparición de la hegemonía masista. Creo yo, sobre el tema de los votos blancos, nulos e indecisos, es un voto castigo para los que eran masistas, se podría decir, o los que seguían esa línea. Y la tendencia, por ejemplo, es mucho el tema de Samuel y de cómo la gente se ha hartado de ese masismo durante tantos años. Por ejemplo, en episodios anteriores hablaban sobre cómo los jóvenes, nosotros, que tenemos 21 años, siempre vivimos en esta sociedad de socialismo, que el marxismo, y es como que estamos buscando nuevas tendencias y buscar qué nos dan otros partidos, ¿no? O qué nos dan otras líneas, y creo yo que se está haciendo notar bastante esto en el tema del líder, que es Samuel, Tuto, que son del lado de la derecha, y se podría ver el tema de Andrónico, el del Castillo, de cómo sus mismos seguidores están yéndose por un voto indeciso y un voto nulo, ¿no? O sea, es como rechazo de esta manera y, o sea, no me caes bien y ya. Y votar de esta manera. Pero es que el problema es que está bien, existe rechazo, por supuesto. Hay un hartazgo dentro de la ciudadanía hacia lo que viene siendo el modelo del MAS, que todos los candidatos coinciden en que el modelo está agotado y que requiere reformas. Unos proponen reformas más fuertes, otros reformas más débiles, es cierto, ¿no? Pero sin embargo, vemos aquí, por ejemplo, en las encuestas, 18,7, 18,1. Claro. Eso no es un candidato que convenza realmente, y peor Andrónico con un 11,8, ¿no? Están, Que nunca se ha Sí, visto sí. hace muchos años que el bloque de izquierda tenga tan baja votación. Pero, O sea, Humber- el voto residual, que es este blanco, nulo, indeciso, suma un 31,9. Eso es más de lo que cualquier candidato. todos. Ah, Claro, y eso habla de la confianza o la credibilidad que pueden tener los candidatos frente a la población. Y totalmente. eso es sumamente cuestionable. Por eso yo digo de que está bien, hay el tema de un hartazgo hacia la izquierda, sin embargo, ni Tuto ni Samuel logran convencer plenamente al electorado. Por eso yo siempre digo, Tuto no tiene la batalla perdida todavía. Mucha gente ya lo da por victorioso dentro de la oposición a Samuel. Sin embargo, un 0,6% no es un margen de diferencia suficiente como para poder reclamar la victoria. Y en realidad está dentro del margen de error, ¿no? De esta Claro, encuesta Sí, tiene es cierto. exactamente. 2.2, entonces estadísticamente, Diría un los- empate. Sería un empate entre Samuel y Tuto. estadísticamente, claro, 18.7 y 18.1 así secos no son diferentes, no son
significativamente diferentes, Claro. digamos. Sí, yo creo lo mismo, o sea, eh, lo de los nulos blancos indecisos residuales, este voto normalmente, históricamente se dice que es del MAS, ¿no? Sí, 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 Incluso, está esa exactamente. narrativa de que a la gente le da vergüenza decir públicamente Soy que va a votar masista. por, no o sea, solo por masista, sino Ah, todo lo que es popular. el De que, 2020 ajá, Luis Arce estaba en tercer lugar también. sí, claro. exacto. Entonces, y al final acaba ganando con 52% de los votos. ¿Es que? El que se llama el, el, eh, las elecciones. Me parece que han perdido votos respecto a la anterior encuesta. Tenían Mm, los dos 19, digamos, Sí. con sí, la con exactamente. la de Unitel, pero Que era en el de la los indecisos. exacto, reflejo, digamos, la del deber, que la vamos a ver ahorita, también han perdido también más votos y eso es lo que está sumando un poco a los residuales. Creo que Andrónico es el que más ha perdido y esto se debe a que está calladito, no dice No va a nada, los foros, no no va dice donde los nada. invitan. Claro, O sea, no hay una seriedad. sí, Siempre exactamente. ha sido una estrategia del MAS, si te das cuenta, el no asistir a los El debates, ¿no? hermetismo. El Claro. hermetismo, el aislarse, el no ir a los debates, porque muchos dicen, no, Evo sí debatía, pero con Goni en 2002. Sí. Pero una vez fue presidente, él pensaba de que ya tenía el margen holgado como para poder faltar a los Y debates, lo ¿no? que decía es, yo voy a debatir con el pueblo. Claro, Sí. eso es lo que- Esto y esto. y esa era la excusa para no asistir a los debates. Sin embargo, vemos en los resultados de que Andrónico no tiene ese margen. No tiene ese margen para poder saltarse los debates, para no asistir a los foros, para directamente aceptar incluso invitaciones y posteriormente declinarlas, ¿no? Que eso muestra una falta de compromiso total por parte del candidato de Alianza Popular, ¿no? O sea, Se le ha hecho re costumbre, o sea, Sí. Sí. ese es el problema. Por ejemplo, hay muchos comentarios que dicen de que Andrónico no quiere ser presidente y es por eso que se da esta figura de no presentarse a los foros o a los debates, porque es como que está siendo obligado de alguna manera para postularse. O sea, es como un fuerte comentario que se está dando Claro. a través de la comunicación y así entre amigos. política también, sí. Exactamente, es complicado, ¿no? No, la izquierda yo creo que sabe de que estas elecciones tienen la tendencia a perder. Mm. No es un Sí, momento exactamente. bueno para la izquierda y esto ha sido producto del terrible, perdicioso gobierno Del del MAS. señor Arce Catacora específicamente. Y bueno, estamos viendo de que la izquierda está sufriendo una de sus mayores crisis, ¿no? Porque ni siquiera se ha presentado una alternativa que haya llegado a convencer a la población. Se hablaba de Andrónico hace unos años, sin embargo, ahorita estamos viendo en los hechos de que no llega a calar con la gente. A ver, pero hay que tener cuidado, ¿no? Peor del Castillo, ¿no? Porque eso no va a todo esto. Confiarse. Exacto, No hay que exactamente. confiarse. El tema de las encuestas te muestran El momento. ese momento y ya después puede darse una vuelta y totalmente. No, además tienes a Iván Lima Ah. rogándole y pidiéndole por favor a Ah, Evo Morales, no, a Evo Morales. Exacto. Por favor, Evo, aceptar nuestra alianza, ¿no? O sea, es el partido Evo Morena que inscribió que tiene 7 habilitados, De los tiene 300, 300, de los exactamente. 300. Es algo Entonces improvisado. tiene 300 espacios ya. Totalmente. Entonces, por ejemplo, recién salió el presidente a hablar de una posible reunión del lado de la izquierda para unificar, unión, sí, sí, exactamente, sí. para unificar ese, no sé cómo se le puede decir, o sea, bloque. ese bloque izquierdo, Ujú. porque cada uno está dividido, ¿no? Es que nadie Y- quiere verse relacionado con Arce. ¿Sí? Eh, Nadie, Sí, totalmente. nadie va a responder a su llamado porque a nadie le conviene estar cerca del gobierno. Ni siquiera del Hace- Castillo. No, es como la distanciar de Arce y de Sin- la, sin de ir la muy lejos, administración. la misma candidatura de Manfa Reyes Villa, ¿cuál fue su mayor error? ¿O cuál fue el hecho que le provocó mayor recaída de votos? Claro. En que la ciudadanía haya visto al señor Manfa Reyes Villa cercano al gobierno, ¿no? Ese hecho marcó un punto y aparte Y esa dentro fue de la- la campaña, y ese fue el inicio del debacle, ¿no? Que estamos viendo que, si no me equivoco, Manfred tiene un 8%, que eso es paupérrimo, ¿no? Que si comparamos con Sí. lo que Sí. podría Un haber 8. tenido Un 8,2. incluso con lo que había tenido en otras elecciones presidenciales, porque tenemos que recordar que no es la primera vez que el señor Reyes Villa participa en elecciones, participó en 2002 y participó también en 2009, ¿no? Exacto. Sí. Y Y esto además, es un porcentaje escaso. sí, donde tiene buena aceptación es en Cochabamba, que lo tiene entre 17,7%. O sea, es el único departamento que tiene más alcance, ¿no? Esto es meramente en la ciudad, ¿no? Porque incluso en su momento donde todavía tenía alta popularidad dentro de Cochabamba, su candidato a gobernador, si no me equivoco, el señor Paredes, corríjanme si estoy en incorrecto, En el alto. no, su candidato para gobernador de Cochabamba. Ah, ya, ok. No. Él no obtuvo más de un 25%, obtuvo bastante bajo. O sea, una popularidad que se reduce sobre todo a lo que viene siendo la ciudad de Cochabamba, ¿no? Y estamos viendo, pero tampoco podemos dejar a un lado el hecho de que Andrónico cae en Cochabamba, cuando él es acabeño,
cuando él nació políticamente en Cochabamba, ¿no? Ahora, antes de pasar a los departamentos, veamos la de El Deber, creo que ya la tenemos la imagen, entonces veamos la nacional del Deber. Ahí está. Ahí está. Entonces tenemos nuevamente a Samuel en la punta, Jorge Tuto Quiroga, Manfred y aún menos intención de voto de Andrónico. Después tenemos NGP casi 5% sin candidato, ¿no? Hay que acordarnos que Jaime Don, claro, La todavía. última instancia estuvo peleando para ser habilitado. Exacto. Funcionó. ¿Sabes cuál fue el problema con Dun, por ejemplo? El problema con Dun fue el hecho de la improvisación política. Porque Totalmente. Dun, Exacto. a nivel de ideas, tiene propuestas interesantes, tiene propuestas que han llegado a una parte de la población y lo vemos con NGP, ¿no? Un 5% para hacer su primera elección es bastante considerable, ¿no? Pero el problema fue la improvisación. Sin ir muy lejos, el tema de Edgar Uriona, su vicepresidencial, que no era muy presentable, que digamos. Y a su vez también he visto de que había una candidata a diputada, Ujú. Chuquisaca, que tenía 18 años. Hay varios que tienen Pues, 18 años. Hay varios jóvenes incursionando en la política. bachiller. Claro. NGP. Ese es el problema. Son tituladas. ¿Se acuerdan de la viceministra de Deportes? Claro. Hace Yo años. pienso es que está bien incluir a los jóvenes, pero jóvenes también son personas que pueden ser profesionales a los 24 años siguen siendo jóvenes. No puedes traer a una recién bachiller a pelear contra, por ejemplo, un Héctor Arce. Jóvenes Es algo preparados. completamente No, desproporcionado. sí. Y hay pero hay que preparados. definir, hay que definir preparado, ¿no? O sea, porque el tema de los estudios, el tema de estudios universitarios, colegios y demás, a veces te genera un sesgo a quienes tienen acceso a aquellos Sí. servicios, ¿no? O sea, Exactamente. si ponemos una condicionante de que todos los que han terminado la universidad sean únicamente parlamentarios, te estás olvidando de una gran parte de este país. Claro, Porque por aquí supuesto. en este país el 60% solamente termina colegio. Entonces Sí, tienes claro. parlamentarios, Claro. ¿no? Tanto al Política Exacto. no se gana el solo. Sí. La experiencia política no la ganas en la academia. Pueden hacer también empíricamente. Hay mucha gente que se Empíricamente, dedica a ajá. hacer eso. Claro, pero no me refiero tanto a que tenga o no tenga un título, sino a la posible experiencia que pueda llegar a tener. Y yo he visto Eso. videos de la joven precisamente porque quería darle una oportunidad. Por ahí tiene 18 años y es una lumbrera, ¿no? Mm. Sin embargo, lo que yo he visto no es nada del otro mundo. Yo lo que he visto es que ha sido una chica que ha entrado para rellenar una lista. Sí, Ese es mi problema referente a esa candidatura. No tanto que sea joven o no, que tenga título o no, sino de la experiencia. Porque si vas a poner esos parlamentarios a representar a tu partido y a pelear contra, como mencioné anteriormente, un Héctor Arce, va a ser grave. Va a ser Representa un partido, representa A una una sociedad. meta. va a representar una organización. Creemos cuando Camacho se postuló, hubieron muchísimos jóvenes dentro de las listas de Creemos. ujú, O sea, y son muy buenos, pues tenemos diputados del Beni, de acá, que son líderes emergentes que salieron no necesariamente de la academia, sino también de lugares en los que sí tenía buena llegada Luis Fernando Camacho, ¿no? Ahí Ya. tenés la Casa de la Juventud, que hay varios que son justamente diputados parlamentarios de Creemos. Y con Yanine, por ejemplo, durante el gobierno de Yanine, igual metió mucha gente joven en su gobierno que tenía estudios, y ya vimos que no No sirvió. funcionó. sí, no, totalmente. Y Eso es subjetivo muchas veces. sí, pero tienen que haber espacios. Yo creo que tienen que haber espacios. Entonces, O sea, no se le cierra la puerta, ¿no? No sé si O- es la obvio. pero sería idóneo, ¿no? Hay varios jóvenes, hay que varios tengan una preparación un poco mayor o que tengan vocación, por lo menos, digamos, para la Exacto. política. que no sea, Esto. claro, que no sea un relleno. A eso Sí. yo me voy, que no sea un relleno. La política, amor al pueblo. Amor a la gente. Amor por el trabajo que estás haciendo y por lo que puedes lograr por esa gente que votó por vos, ¿no? Y por tu suscripción, creo que es. Sí, 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 es exactamente. circunscripción. Eso, gracias. Ahora, a ustedes, digamos, que vienen aquí en Santa Cruz un poco más de tiempo que yo, o mucho más de tiempo. En ambas encuestas, Johnny tiene 2.5. Uy, Punto 5, por favor. Esa es la primera pregunta, ¿no? Porque- Supongo que son empleados públicos. La explicación lógica que, bueno, dependen de, ¿no? Sí. no, no, creo. Porque el tema de las encuestas no te dicen si sos funcionario público Sí, o no. O sea, te sí, sí, llaman sí. y te preguntan, ¿estás listo o más? No me refiero a que te pregunten, sino de que no hay otra, o sea, gente de la alcaldía, ¿me entendés? A eso me refiero, que depende del partido, Pero el tema de las entonces, encuestas, pero no estoy diciendo que en las encuestas se refleje que sean empleados públicos, sino Sí, que ¿no? buscando una explicación lógica, decime quién más votaría por Johnny. Si no- por ejemplo, Johnny es Es muy mucho. popular en el tema de los barrios.
o sea, tiene buena llegada por el tema de que siempre Johnny está dando talleres, qué cosas, y, o sea, es como que siempre está metido. ¿Por qué ganó la alcaldía cuando fue la elección? Él hablaba de la zona de los distritos, que faltaban votos que lleguen de allá. Claro, la periferia, ¿no? Exactamente, y Exactamente, la tiene buena periferia, o sea, llegada en eso. Igual que sí, su es padre en su momento, ¿no? claro, Hizo muchas no, labores pero sociales yo y es no lo voy que a, está haciendo él. no, yo no me animo a comparar Ah, a Max No, no, Fernández con no estoy Johnny. comparando, No, pero no, es no, como no. que trata de hacer lo mismo que hace Claro, su padre. no, claro, no puede Era dejar verdad. esa imagen, incluso su fundación, ¿no? Fundamax. Exacto, Totalmente. No deja descansar a su padre y a la imagen de su padre en vez de crearse una propia imagen política a partir de una buena administración. No la tiene. Anteriores episodios, Pero- ¿no, Beto? Sí, ya lo hablamos antes. Hay unos cordones umbilicales que hay que cortar. Que siguen ahí, Para- aferrándose. Entre ellos el de Andrónico con Evo, ¿no? Pero en general vemos de que la paupérrima, a su vez, también la administración del señor Fernández ha tenido como La dejó muy en consecuencia contra. la popularidad y bueno, la verdad es que es cierto de que muchos de nosotros los cruceños a veces vemos como Johnny Fernández está en el alto prometiendo mil cosas, prometiendo computadoras y nos acordamos de que ha sucedido eso y Cuando, que no cuando va a cumplir esa promesa. mete el tema del desayuno escolar, cuando ni aquí lo puede terminar de cerrar. O sea, Claro, ¿cómo se atreve a, siendo un mal alcalde, Exacto. presentarse a la presidencial? Y se lo No dijeron en la comprende, cara. No con... En el debate. Sí. Es grave. O sea, no, Es y vergonzoso. Pro, ¿será que me pueden mostrar la de Santa Cruz de Unitel, de las encuestas, porfa? Para verlas y vamos a ver quién está liderando. En realidad, en este caso, el Tuto está primero antes que el Samuel, ¿no? Sí. O sea, Hay ¿Qué le sorprende? hay Claro, ¿qué le muchas sorprende? cosas. Exacto. Vemos de que el factor Camacho Spam. a nivel nacional no Ya no tiene jala. una influencia fuerte. Porque el cruceño puede agradarle Camacho, puede gustar Camacho, Ujú. pero al parecer no toma muy en cuenta su opinión al momento de votar en temas nacionales, ¿no? Como lo que vemos, ¿no? Por el caso contrario, porque yo he visto creo que ya unos 3 videos en los cuales constantemente el hijo de Luis Fernando Camacho Jr., reitera y reitera, mi padre apoya a Samuel. Samuel Medina, como intentando impulsar un poco más la candidatura, pero no arranca. Y vemos acá, según estas encuestas, que el señor Quiroga está liderando en Sí. Santa Cruz, y aquí vemos también cierta independencia del voto cruceño. La Exactamente. independencia del voto cruceño no es tan caudillista como muchos creen. En realidad lo que estamos viendo es que... aprendieron su lección. Esperemos. O no hay alguien que los llegue a representar, ¿no? Claro, el señor Samuel Doria Medina, claro, Por ejemplo, hay una figura dentro del partido, creo yo. Mm. Por ejemplo, su primera senadora es poco conocida. ¿Cuál Lo que la estamos en señora? medio, no me acuerdo del nombre, pero lo que estamos en medio, Por eso hicimos todo. el tema de la cara, digamos, sí la podés Mira, conocer, el tema de sus senadores, diputados, es como que no hay una figura clave que sea, a no ser de Branco. Pero Branco es... Pero es porque Tuto se ha encargado de ponerlo en todo, ¿no? Cuando él no va a los foros, no manda a su vicepresidente. Eso dice Exacto. Además, A su vice lo tienen castigado porque cada que le dan micrófono mete la pata. Ciertamente metió claro. la pata también. claro, O sea, hace poco, de hecho, Sí. en La Paz. Es la Exactamente. primera senadora. Por ejemplo, es poca gente que la conoce a ella. Mm. Y los que estamos en medio la ubicamos por el nombre o la cara a veces. Claro. Y es complicado ahí. Pero mira, tiene 27. Y en las encuestas de El de Vera, que han salido 3 días después, tienen 31. 31.66, Sí. ¿no? Ahora, todas las encuestas son diferentes, todos los resultados también son diferentes, pero es un montón en Santa Cruz, Claro, ¿no? es Hay mucha la diferencia. Es mucho Sí, la Es Sí. demasiada total. la diferencia. Y ahí vemos que, bueno, como mencioné anteriormente, Tuto despierta más la Simpatía. simpatía y la cercanía con el público cruceño, ¿no? Con el electorado cruceño. Yo creo que se debe al discurso radical que tiene el Tuto. Yo creo que él representa, digamos, la derecha del neoliberalismo, la que viene antes No sé, del O el pensamiento del Depende. cruceño, Antes más o del menos mar. de Eso quitémosle lo al Estado preguntan. muchas cosas. Es lo mismo, claro, exacto. En realidad que te deja, o sea, es esa imagen. Yo tengo la imagen, el Tuto representa el neoliberalismo antes del MAS. Yo creo que él es un reflejo de, deberíamos hacer lo que hacíamos, mi gobierno era el mejor, esto es lo que tiene que volver el bolsín, tiene que volver todo lo demás. Entonces yo creo que ese discurso te marca una distancia profunda entre lo que es hoy día Bolivia y lo que era Bolivia antes. Claro, Y eso se refleja también en lo que yo creo que Santa Cruz quiere escuchar un discurso radical. distinto.
Ajá. Sí. Claro, Sí, igual podríamos no total. tanto ver las virtudes de la candidatura o la campaña del señor Quiroga, sino también ver algunas falencias de la de Samuel Doria Medina, ¿no? Mm. Sí, Porque Samuel, su carta de presentación a Santa Cruz era mi Green Tower, los Tajivos, Burger es mi, King, Empleo. mi carta de presentación, y era una carta de presentación bastante fuerte. buena, una carta muy fuerte, sin embargo, y sumado esto al factor Camacho, era una victoria asegurada para muchos, Sí, ¿no? A exacto. nivel de campaña, a nivel electoral, pero ¿qué sucedió? Es posible que lo que dijo Gabo sea cierto y sea verdad, de que Santa Claro, Cruz espera porque un discurso mucho más fuerte, ¿no? Cosa que no tiene Samuel, pero después vemos que en el resto del Oriente no pasa lo mismo. Sí. totalmente. Vemos que en el Beni, en Pando, no sucede lo mismo. En el Beni, Pando no tiene Decía Gabo, Beto, recordemos que Santa Cruz ha sido el bastión en la resistencia de la contra el oposición. masismo. Sí, sí, sí. Y al final Tuto representa todo lo contrario al masismo. Ahí sí, concuerdo con Gabo de que puede ir por esa línea. Sí, yo creo que esa más bien es la distancia que está generando y es el menos, es el más radical en su discurso. Porque Samuel, En mi argumento. recordemos que él se dice socialdemócrata, ¿no? Y es Sí, vicepresidente de la vicepresidente Nacional Socialista. Exactamente. Claro, es un punto neutral, ¿no? Entre la convergencia ideológica que existe actualmente. Pero ahora podríamos analizar el resto del Oriente, por ejemplo, el tema de Beni y Pando, Ya, la Amazonía. veamos entonces, dame Qué un cachito para interesante. que la podamos cargar, pero ahí estaba ganando Samuel por muchísimo. En Sí, Beni. en Beni, Y hay que 33%. claro que tanto Ernesto Suárez como Leopoldo Fernández, ambos que han sido las figuras políticas más representativas de ambos departamentos, Ahí está, la apoyaron tenemos. al señor Quiroga y sin embargo vemos de que aquí Con el pasa algo doble. similar a lo que le pasa a Samuel Doria Medina con Camacho, ¿no? A pesar de tener el apoyo del caudillo regional, no logró despegar. Ahí vemos, por ejemplo, en el Beni, 14%, ¿no? 14,3%, en cambio Samuel 32. Más del doble. 32%, Más del claro, doble, claro. 18%, si no me fallan las matemáticas, 18% le lleva. Y bueno, Andrónico Sí, ahí no, Cada o vez sea, menos. sigue de tercero. 5,5, no, ni siquiera está de tercero, si te das cuenta, ahí hubo un error nomás. Ay, miren la gráfica Manfred tiene puso, sí. 8,7 y Andrónico tiene Ah, 5,4. cierto. En realidad está de También cuarto viene de- lugar, cuando incluso antes con Alex Ferrier, ¿no? Ah, Estaba en el... Eso. Pero bueno, pero no vamos a tener un recuerdo. Traigamos recuerdos de Vietnam, por favor. Me quedo sin graduación. No, mentira. Durante todo el lío del 2019, la gobernación del Beni era masista. Claro, Era y masista. todos renunciaron y Sí. salieron, ¿no? Huyeron. Y solo para un poquito de variación, digamos, en las encuestas de El Deber son 33.80. Samuel, 23.04. Algo Tan diferente. Pero ahí lo del Beni. Beni mismo. Sí, no es tanto, son 10. Sí. Pero ahí lo del Beni tendría una explicación de que Samuel, lo hablábamos fuera de cámara, Beto tiene un montón de propuestas para la región amazónica de Bolivia. Tiene carreteras, tiene infraestructura para el Beni. No sé cómo está el de Tuto, no lo he terminado de leer. Pero habría que, No habría sé que cómo, revisar. habría que verlo, pero el de Samuel tiene un montón de propuestas para la región amazónica boliviana. Claro, y antes, si no me equivoco, Tuto lideraba en el Beni. Sí, Tuto sí. lideraba en el Beni. Y ahí fue cuando Samuel empezó a darse cuenta de que, bueno, Santa Cruz de cierta forma ya la tenía cedida ya. Se confió. Tuto ya la tenía, digamos, y decidió ir por el resto del oriente boliviano, ir por Pando y por Beni. O al menos esto yo lo veo, ¿no? Porque dijo, bueno, estoy con las de perder en Santa Cruz, no voy a descuidar el resto de los departamentos del oriente boliviano, que a su vez también marcan una tendencia importante, ¿no? Con el tema de la media luna, todo lo que sucede. Sí, Sí. Completamente dividida. Y al No hay final, un candidato que represente, si te das cuenta. claro, pero Samuel podríamos decir que tiene 2 de 3. Eso sí. Claro. Beni, Pando y ya Tuto tiene Santa Cruz. A ver, veamos Pando. Aquí la tenemos. Ahí está Pando. Valga recordar que las encuestas no son nada definitivo, ¿no? Claro. Exactamente. Pueden cambiar. Cambiar todo totalmente. Mete la pata. Sí, Claro. sí. Exacto. Vamos a Esto- ver cómo influye las declaraciones de JP. Sí, Ah, sí. Pues bueno, Cochabamba tuvo un Chabamba la pasa gay. Y recientemente lo entrevistaron también y fue como que metió la pata en... Que le dan. En el deber estuvo también, ¿no? Sí, exactamente, el Sí, tema el del deber cohete, o sea, el Tupac Katari. Ay, dijo eso. Sí, sí, o sea, ese cohete, uno si está metido en el tema de tecnología, deberías conocer el Tupac Katari. Sí, es exactamente. Exactamente, Es pero lo que dijo, le han dicho. ese cohete, y de ahí el presentador le dice Tupac Katari. el Apolo 11, poco más le llaman, ¿no? O sea, la verdad es que Tuto ha
cometido un graso error con su candidato a la Totalmente. vicepresidencia, un graso error. Sí, y lo repetimos, pero no tenemos nada en contra del JP. Bueno, si está viendo, nuestro querido amigo, ¿no? Si no, bueno, Sí, vamos a ver, yo creo. No es nada es personal, personal, pero pero el señor Lupo fue un acierto, sí, totalmente. sin duda alguna. Fue una grata sorpresa. Se pensaba que no, ¿no? Porque decían de que era un desconocido, ¿no? Sí. Una marca de ropa que él mismo, ¿no? Pero al final terminó siendo bien, ¿no? Bueno, frente a las entrevistas y todo lo duro de los foros y lo preparado que tienes que estar para afrontar eso, creo que sí. Ahora tenemos 18, el Samuel Empando, el Tuto 12, después Manfred, aquí ya he puesto bien la gráfica. Y en el deber tenemos 22.5 Samuel, 16.7 Tuto. Entonces igual, es una amplia diferencia, más o menos del mismo tamaño, pero obviamente los datos del deber les dan un poco más de intención de voto a todos los Sí, candidatos. tienen más ventaja en ese. En este caso, en Pando, Andrónico sale de tercero y Andrónico sale con el 11.7 y en esta de Unitel tiene 5.2. Entonces, ahí hay algunas diferencias, ¿no? Igual en la general, si no estoy mal, Andrónico sale de cuarto en la de El Deber, claro, y También. Manfred Reyes había crecido. Y hay que recordar que Sí. en 2020 el más gana en todo, gana en Pando. El más gana en Pando. Era uno de los pocos departamentos del oriente boliviano que sí ganó el más. Y eso es raro, ¿no? O sea, Pero es por el tema de... raro. Su alcaldesa es parte del MAS. Pero no, Pero- Vamos a buscar. pero- Vamos a buscar. el sistema. La señora, que es la gobernadora, no, es la alcaldesa. Si no me ¿La alcaldesa? Sí. Ahora me van a dar, por favor. Quiero ver La Paz. Quiero ver La Paz y Ah, ver qué es lo que interesante. estaba en La Paz, porque en esta encuesta, si no estoy mal, exacto. Y al final es por ahora, y lo ha sido anteriormente, La Paz es el centro político, ¿no? Entonces hay que ver, siempre considerar qué es lo que está pasando en La Paz. Y es la segunda, bueno, junto con el Alto, la segunda, el segundo departamento con mayor cantidad de personas. Bueno, entonces aquí nuevamente está ganando Samuel. Del eje central tiene La Paz Samuel, Tuto tiene Santa Cruz por una amplia diferencia y en Cochabamba está ganando Manfred. Pero por poco, si no me equivoco, ¿no? 17, 16, sí, es no muy poco. es Ser mucho. alcalde es muy poco. Pero Pero recordar que Tuto también es Cochabamba. ahora volviendo a La Paz para pasar a Cocha después. Déjenlo, por favor, tocarlo, pa. Tenemos Por a favor. Andrónico de segundo lugar. Explicaría eso. ¿Verdad? Yo- No puedes defender. ¿Tiene buena tendencia en La Paz? Yo creo que es un poco lo representativo que puede llegar a ser en el tema de la noción indígena en La Paz. Entonces yo creo que la noción indígena étnica en La Paz es esta nueva, son los que antes vivían en el campo, que se han mudado a las ciudades y ahora van a votar. Entonces yo creo que se ven reflejados en el Andrónico porque se ven reflejados en él, ¿no? Entonces, he repetido lo mismo, pero como que ellos también tienen familia que es del campo y se han mudado ellos a la ciudad, han estudiado probablemente en la UPEA o en la UMSA y están saliendo profesionales. Entonces yo creo que le juega a favor su juventud, le juega a favor la dirigencia política sindical y también que es profesional, ¿no? Y tienes por el otro lado, pero y creo que en eso le gana Samuel, que está muy involucrado con la juventud. Entonces Sí, yo con creo su que fundación. por ese lado Demasiado. también. El tema de la fundación le ayudó, yo creo, bastante a Samuel. Y hacías mención el tema del voto indígena para Andrónico en La Paz. ¿No debería suceder lo mismo en Cochabamba también? Porque él es de Cochabamba, ¿no? O sea, Pero tienes a Leo. Ahí puede haber voto identitario. Claro. Pero eh, tienes a Leo En en Cochabamba. ah, El sector del Alto, sobre todo, tiene cierta aversión, ¿no? Incluso hacia Mm. el señor Morales, ¿no? Bueno, el expresidente El señor Morales, el el expresidente, presidente. el expresidente Morales, que le quede claro, ¿no? Porque no quiere que le digan expresidente todavía. Pero bueno, porque hay algunos que dicen que hubo cierto favoritismo por el Chapar en lugar Ujú. del Alto, ¿no? Sí. El Claro. Alto fue el que puso los muertos en la guerra del gas. En el Alto Ese se es el dice tema, que se hay dice una eso. deuda histórica Una con el deuda Alto, ¿no? histórica Que del los MAS han y del utilizado Alto. desde el El 2003 y tema de la después se ha deuda. empezado a darle todos los recursos al Chapare. Entonces Sí. ellos dicen que tienen que se les debe que tienen una deuda histórica con el país. Siguiendo con La Eh, Paz, algo curioso es que en la del deber, Tuto está de segundo Sí. con 15,44 y Andrónico está de tercero con 7,83. Es decir, una gran le llevaría diferencia. la mitad. claro, le llevaría la mitad y aquí es la mitad igual de lo que dice Mm. Unitel.
Y los votos nulos y blancos, Un hay también 9. algo considerable, mira. Voto Sí. nulo. Es algo considerable. El ¿no? voto nulo, No será el 16%. alto de todos los departamentos, pero de igual manera, mira. Voto nulo, 16%. 16%, pero si sumas todos, igual es un montón. Si fuera ¿cuánto sería? Pues 16, 26, 34%. O sea, realmente nadie convence. Y en los residuales de el deber tenemos 28. Entonces son menos. Complejo. Sí. Sumamente. A ver, la variabilidad tan grande, a mí lo que me hace es no confiar mucho en los números. Yo creo que las imágenes y la variabilidad de las propias encuestas, habría que hacer ciertos promedios y ver qué es lo que sale. Los tiempos hizo un promedio interesante de todas las encuestas vistas en orden cronológico, pero a mí me da como que una noción de que simplemente las mediciones son demasiado diferentes. La volatilidad no me ayuda a Claro, tener sí. certeza de quién está ese es el primero. problema. Aparte, lo que decía, por ejemplo, Gustavo Pedraza, ¿no? Lo que señalaba Gustavo Pedraza en Unitel era de que a nivel histórico hay cierto voto oculto, ¿no? Porque Ujú. eso Sí. pasó también en distintas elecciones, incluso pretéritas a la era del movimiento socialismo, ¿no? Con Ujú. Siles Suazo, por ejemplo, ¿no? Siles Suazo se lo solía normalmente menoscabar, se lo solía subestimar y posteriormente salía con sorpresas en las elecciones, ¿no? Pero sí existe un voto de cierta forma oculto, porque es un voto al cual no acceden los encuestadores muchas veces, ¿no? Que son comunidades aisladas, zonas rurales sumamente ajenas, digamos. Exacto. Y bueno, es una situación que, bueno, da el tema de la sorpresa muchas veces, ¿no? Pero por el momento tenemos esto, ¿no? Tenemos las encuestas y tenemos un margen acá para poder analizar cómo va el panorama político Sí. nacional. Y además que Es algo de valorar, sí, siempre. esto cambia diariamente, ¿no? El tema Eso. de las presencias en foros, hago mucho mención de esto, el tema de las presencias y presentarte frente a gente te ayuda muchísimo. Y es como que te suma, también te resta. Por ejemplo, en el tema del último foro que hubo, la ausencia de Andrónico. Y es de la que más querían escuchar, ¿no? Pero no estuvo ni presente y presentó la carta y no voy. En la red no creo que fue, ¿no? El foro. No, el de Caín. Fue en El Caín. de En Caín. Caínco, en Fue de Caínco Caínco. fue Claro. jueves, miércoles, no me Igual acuerdo. en el El del, jueves. igual en el Jueves. del CADEX, el de la Cámara de Exportadores, tampoco se presentó y El de mandó a Mariana jóvenes. Prado, ¿no? Exacto. Sí, Pero bueno, exactamente. debería haber estado. Mariana Prado funciona como su vocera casi. Sí, sí. Igual Como su pasó con muchos vocera. otros candidatos también. Te cuento porque, por ejemplo, en la UPSA, mi universidad, invitamos a varios candidatos, ya, entre ellos a Eduardo del Castillo, el ex ministro. Y bueno, Eduardo del Castillo confirmó a la UPSA, le dijo que iba a estar y finalmente No nunca fue. apareció. No, Por eso había una silla vacía, porque antes incluso estaba también la silla de Edún para invitarlo a la claro. UPSA ya. Pero lo que pasa es que justo en ese momento salió una noticia la cual seguía dudando, ¿no? de la asertividad A de todos de ha su puesto candidatura y ahí se la retiró la silla, pero se la dejó la silla de Eduardo del Castillo y hizo un papelón, nos hizo un desaire a los upseños y bueno, lo estuvimos ahí esperando para ver qué podría decir y bueno, nunca se apareció y nunca cumplió con su palabra, ¿no? Con su compromiso, Exacto. A ver, veamos Cocha, ¿les parece? ¿verdad? Veamos, Claro. veamos qué está pasando en Interesante. Cocha. En Cocha el Manfred está ganando. Esto es lo que no se veía en la anterior encuesta. Obviamente por poco Tuto, luego Andrónico, que bueno, es de esperar, y Samuel tiene muy poca llegada, ¿no? Sí, Y la gente que no votaría que votaría los residuales en realidad, tenemos más o menos 16, un 30% igual. Ya, pero aquí los indecisos son casi, bueno, 9% exactamente. Si vemos con las del deber, nuevamente está ganando Manfred con 23.38, el segundo sería Jorge Tuto Quiroga con 13.26, Samuel con 11.17 y luego recién Andrónico. sí, Claro, comparto. 8.71. exacto. Mira, y Samuel tiene una propuesta interesante, ¿no? Para Cochabamba, lo que viene siendo, no va a ser pues un hub como lo de Virubiru, sin embargo, sí Sí, se llega a ser. el aeropuerto, ¿no? Es algo bastante interesante. Sí, o sea, sobre el tema del hub, se habla desde, pucha, a ver, hace El aeropuerto tiempo. Jorge Wisterman, ¿no ves? Ajá. Ah, sí. Se habla de eso, pero bueno, es lo que prometen, lo que sale ahorita en el plan de gobierno, de que Al propone una parecer está ampliación. convenciendo. Usted no Sí, está convenciendo, bueno, está también el caudillismo del señor Reyes Villa, que Sí, siempre ha sí. estado presente, ¿no? En Cochabamba de una u otra manera, porque es el heredero de Humberto Torres Ortiz, que fue un alcalde bastante importante allá de Cochabamba, ¿no? Es el heredero político. ¿Quién, Pero Manfred? Manfred, sí, Ah, Manfred. mira, no Si le sabía eso. preguntaba a los cochabambinos de buen dato. antaño,
Humberto Torres Ortiz es el padre político, de cierta forma, del señor Reyes Villa. Aguanten los datos curiosos Sí, históricos que sí, aporta sí. Beto. Bien, bien, bien. Samuel ahí se desploma, ¿no? Y Tuto Quiroga sale repuntando. Yo creo y pienso de que conforme vemos las siguientes encuestas, la candidatura de Manfred no está despegando, no está Sí, yendo a ningún buen puerto. Y bueno, parece ser que tarde o temprano el señor Quiroga va a terminar derrocando a Manfred Reyes Villa electoralmente en Cochabamba, ¿no? Claro. Me parece raro verlo al Andrónico aquí de 16, prácticamente empatado con los dos primeros. Y en la encuesta del deber, Con en un, 8. en un cuarto lugar, con una diferencia del primero de 15 puntos, ujú. ¿no? Es 15 mucha la puntos. diferencia. Y hacia, por ejemplo, el tema también hay el margen de error, ¿no? Puede Sí, ser sí. que haya mucho el tema de Manfred con Tuto. O sea, como que un empate y eso puede cambiar demasiado. Claro. Ahora, si no estoy mal, los márgenes de error departamentales para las dos encuestas rondaban entre el 5 y el 6%. Más fuerte. O sea, Entonces, claro, mientras son muchos. Más reducida es la medida. sí, exacto. Más, Mientras menos personas están involucradas en tu muestra, margen de error superior. tu margen de error es más grande, exacto. Entonces, no, o sea, pero igual, un margen de error del 6% te justifica aún que Manfred tenga una diferencia 15 puntos con el Andrónico, entonces Sí, me parece raro. Y de su tierra natal, ¿no? Si Uruguay. viéramos solamente la encuesta del deber sin ver la de la Unitel, Unitel. yo podría decir que eso es el efecto del Evo, ¿no? El desprestigio de Andrónico Claro, el Sí, ser, en el exacto. claro, el Chapare, en ser toda la... signado como un traidor, ¿no? Sí, Exactamente. Creo yo que el voto de Evo sería ese el nulo. 14,7, el nulo. O La sea, protesta. En exactamente. el Chapare, Yo por ejemplo, voto ¿no? nulo porque no me parece, no, ninguno de estos me ayuda o me siento identificado con esto. Creo yo que es ese 14 y va a seguir aumentando, creo yo, durante esta semana porque falta un tiempo predeterminado para que lleguen las elecciones y va a ir en aumento, creo yo, por el Claro. tema de todo esto que viene acumulándose, ¿no? Si él sale públicamente a decir Lo apoyo. "Está en nulo", Ah, Murió la candidatura de Andrónico. Muere. totalmente. Se acabó. Sí. Ahí ya hay un punto en el que ya se acabó. Ya Salió, no hay pero su punto de vice, ¿no? conciliación. Vilma Lanoca salió y Ah, dijo, sí. vamos a votar. sí. No, no, todos vamos a votar. Pero lo importante es que lo diga Morales, digamos. Exacto. Lo importante es Sí. que lo diga Evo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque cuánto va a ser el nivel de abstención, cuánto va a ser el nivel de nulos, de blancos. Vamos a ver. Y nos van a dejar esperando porque Iván Lima justo decía hasta el 31 vamos a esperar qué Sí. tiene que decir el levismo Para respecto a planificación de la una izquierda alianza. nacional. Por lo visto hay reuniones privadas dentro de Clandestinas. todo esto, ¿no? Claro. Porque No. está, pero últimamente es como que mucho se habla de reuniones privadas que de alguna manera van a dar una sorpresa a la ciudadanía en el tema de las elecciones. Puta, y es tan, Creo yo. y es tan explícito que ayer el presidente sale a hablar y Luis Arce dice, desde el gobierno vamos a llamar a los partidos de izquierda Ujú. a una reunión y en esa reunión vamos a armar la unidad de la izquierda, desde el gobierno. Pero ¿ustedes Eso es creen algo a este fallido. punto que sea posible No. lograr una unidad de la izquierda? Yo creo ¿Por que cómo todo están es las cosas? posible. En En política, política todo es posible. Sí, sí, pero Política todo posible. posible, entonces. dentro de las opciones de izquierda, ninguna no es evógena, por así decirlo. Exacto. Todas vienen de Evo. De alguna forma, porque muchos dicen, se peleó Eva Copa, todo lo que vos querás, pero Hasta sus UCS. orígenes, ¿cuáles son? Sí. Bueno, UCS para mí no es ni izquierda ni nada. o sea, es como No vendría a decir ser un simplemente- CS para vos. No, UCS es un tiro al aire. ¿no? Lámpara- La palabra esa en quechua, ¿no? Que decía Augusto Céspedes, este escritor, un guanaichu. Es un tiro al aire, es un tiro al aire, donde le convenga va a estar. Estuvo con Camacho. Claro. Sin ir muy lejos, ¿quién le prestó la sigla para Sí, postularse? la alianza al de Congreso? Creemos, Claro. sí, forma ¿Dónde parte. nació? La UCS. Es un camaleón político. No, camaleón sería más bien darle un favor a esto. Pero bueno, pero más o menos este es el panorama. Yo creo que hay que sumar a esto el análisis de que se viene propaganda en medios televisivos masivos. Ya Bueno, se en está medios iniciando masivos. en algunos puntos, ¿no? Redes Entonces, sociales. No, en redes sociales, en YouTube están Sí. fuertísimos. Claro, Todo lo- Sí. el voto, la gente que ve tele en este país y escucha radio es demasiado. Ah, Claro, Entonces, todavía sí. digamos, antes de que empiece la campaña formalmente, ya lo escuchabas a Samuel en la radio. Pero no de Bien, forma no. política, ¿no? Sino como una Exacto. visión y cosas así. Ah, Claro, cuando yo lo entrevisté en Los Tajivos todavía no hablaba de Exacto. candidatura. Pero ahora que va a empezar formalmente y que pueden pagarle a los medios por espacios publicitarios para para mostrar su marca, la campaña y demás, ahora sí yo creo que vamos a empezar a ver, estoy en desacuerdo, una reducción de los residuales. Yo creo que se va a empezar a convencer mucha más gente
partir de la campaña en medios masivos. Igual, tengamos en cuenta de que la tendencia está del voto útil, ¿no? Mucha gente recién dice, yo voy a esperar hasta lo último Sí. para ver quién está primero y Exactamente. ahí voy a votar. A Claro. esto también. Por ejemplo, también el tema de la publicidad de los políticos. Yo he estado revisando muchas páginas web y ya La propaganda política. exactamente, ya he visto varias propagandas políticas de tanto de Tuto como de Samuel. De los otros no he visto Explotando YouTube, gente. suficiente. Los dos, a Los- mí me sale un video de los dos. A mí me sale más del vicepresidente y vallas que he visto por la ciudad también. Ah, sí, Claro. Samuel sí. también con la Claro, falla. no sé si vieron los banderines ya por Sí. la misa, se Sí. están Digo, con banderines ahí en avance. Un lado está puro Samuel, el otro lado está puro Tuto de alabanza. Sí. ¿no? Por mi zona, por ejemplo, amarillo y blanco. No, Y está la de igual. UCS también. La carretera igual del puente del Uruguay llenita de pura valla. O sea, ¿Les parece si vemos, para terminar, Claro. un departamento minero? Ya. Veamos Potosí, ¿les parece? Perfecto. Entonces, con Potosí yo creo que vamos a ver una gran diferencia. Van a ver que los residuales son estúpidamente altos y que yo creo que se puede deber al tema de Yayagua. Sí, Sí. sí, Entonces, demasiado. veamos los resultados y yo les voy a ir contando más o menos qué es lo que hay en en la encuesta del deber. Entonces, para no tardar mucho, aquí está la del deber. En el deber es 21 Tuto, 21.7, 18.9 Samuel, Manfred Reyes Villa 11.7, perdón, Andrónico con 8.6 y Paz Pereira con casi 8%, 7.7. Después ya son menos de 3%. Los blancos, nulos y residuales son básicamente en la encuesta de El Deber menos del 30%. Sí. La que claro, aquí por ejemplo es más del No. 30%. La de TEN, no, perdón, Unitel. Y ahora, estos son los datos de la encuesta de Unitel que sale un poco antes. Igualmente tenemos Tuto, tenemos a Samuel el segundo, Andrónico en este caso está de tercero, luego Manfred, pero lo sorprendente es que en este caso tenemos 40% de votos residuales. Sí. Es demasiado. Bueno, Es- Eso es un voto castigo, creo que para todos. O sea, es como el enojo de la ciudadanía que pasó los últimos conflictos, ¿no? Y fue, o sea, a un lado fue como que le miramos desde acá, pero no hicieron nada por ese municipio que se fue. Yo creo que sí, tiene que ver con Yayagua. Creo que eso les ha jugado muy en contra, más que nada al bloque oficialista, también al bloque popular. Claro, Eva Copa, mira, Exacto, 0,9. 0.9, Sí. Eduardo Y bueno, 2.2. Bueno, Pavel, Pavel. Pavel bastante humilde. Pavel ya, no, cero a la izquierda, Pavel. tiene cero, literal. Tiene cero. Rodrigo, que parecía que venía bien en la encuesta de Unitel, no alcanza, digamos, no. el 9, sí, si no estoy mal, era más del 5%, que les contaba, el 8%, perdón, ahí está. Y nuevamente tenemos a Tuto y Samuel en la punta, que creo que son los más beneficiados de que haya pasado todo esto, no por las muertes, no por lo que haya pasado, por No. la crisis y demás, sino Exactamente. porque se traduce esto obviamente en una intención de voto. Claro. Pero, sin embargo, Sí. todos pierden porque parece que nadie quiere votar por ninguno de los candidatos. Y se acentúa. Creo General. nadie convence todavía. Exacto. Nadie convence por las propuestas o por tu plan de gobierno. O sea, creo yo que necesitan vender más. O sea, lo están haciendo, pero de otra manera, para llegar a esa gente. El escepticismo es general. Claro. Exacto. O sea, que el primer candidato tenga 16%. Eso es lo que a mí me llama la atención, así, cabalmente de estas elecciones. Es increíble. Yo, en toda mi vida, mis 20 años de vida, digamos, mis 20 años de vida, nunca había visto una elección así. Nunca había visto una elección en la que el puntero tenga 16. No, y estoy revisando Claro. lo mismo. Los últimos resultados de esa manera son del 89, Mm. que es una elección donde tienen altísimas candidaturas, tienen no me acuerdo si eran más de 13 candidaturas. Pero, La Hace elección del casi triple 40 años. claro, estamos hablando de hace años, de hace añadas. Que es Y la ahí- elección del triple empate, ¿no? Claro, la Ah, elección del sí. famoso triple empate de Jaime Paz, tercer lugar presidente, ¿no? No, qué linda Qué la linda la democracia. política boliviana. Concluyamos. Entonces, empezamos por vos, Alex, el nuevo. Pajarito nuevo. Yo creo que el tema de la tendencia de votos va a cambiar. Estamos iniciando recién el tema de la propaganda política y todo esto se va a ver reflejado de aquí a unas 2 semanas y media.
Y también va a cambiar mucho el tema en el día de la votación. O sea, ese día la gente sí o sí va a votar porque es lo que decía Gabriela, le tomo la palabra de, voy a esperar quién está primero para recién votar. Y creo que eso va a pasar el día de la elección. Y durante esta semana vamos a ver quién se vuelve más popular dentro de la gente. O sea, dentro de redes, que se está iniciando también la propaganda política a través de las redes, de los medios. Y a ver, esperemos de que de alguna forma lleguen a sorprender los datos y eso. O sea, se viene mucho por delante y mucho trabajo también para los periodistas que estamos laburando de esto, así que, Fact checkers. así que ojalá sea un buen camino y que todo, el día de la elección, todo sea normal y que no pase nada. Ay, Este, posibles comentarios. Posibles comentarios. Beto. Bueno, a mí me parece triste, sinceramente, el panorama actual porque vemos de que hay una ciudadanía desesperanzada. No hay un candidato que genere esperanza verdaderamente en la población boliviana. Y eso se ve reflejado en estos resultados, ¿no?, que vimos actualmente, en que ningún candidato haya pasado el 20%. Es algo de verdad triste, ¿no? Que ni un 20% de la ciudadanía boliviana esté confiando en un candidato. Eso es bastante lamentable. Pero creo yo de igual manera de que el día de las elecciones, por supuesto que van a cambiar las cosas, la ciudadanía finalmente se va a elegir, se va a decantar por alguien, no creo que aumenten los nulos, ni mucho menos, yo creo que va a tener la tendencia a bajar en realidad, porque no estamos en un contexto como para poder darnos el lujo de darnos tantos nulos, ¿no? Vivimos en un contexto económico sumamente apremiante, un contexto económico sumamente crítico, dificultoso, como para poder votar nulo o votar en blanco y no decantarnos por la opción, por lo menos la menos grave o la menos nefasta, por así decirlo, que haya en este país, ¿no? Pero bueno, esperemos que, bueno, como siempre decimos, ¿no? Apoyando la democracia y velando para que la ciudadanía, por favor, vaya a votar conscientemente, especialmente, Sí. ¿no? Totalmente. Sí, léanse los planes de gobierno, vean cuáles son las propuestas mínimamente para su departamento de origen y si no se animan a leerse el plan de gobierno entero, acá estamos nosotros que vamos a realizar programas. Ya hicimos el programa de Samuel y posteriormente vamos a hacer el programa analizando punto por punto el plan de gobierno del señor Quiroga. Sí. Exactamente. Bueno, le tomo la palabra a Beto de que esto refleja una desesperanza en la sociedad boliviana, lo cual no sé si sonaré muy, muy mala, pero